Hola, ¿cómo están? Ahí los voy saludando y vamos a llamar al lado. Aquí estamos. Ay, que no se me Hola ve la gente, cara. ¿Cómo andan? espero. ¿Cómo Ahí vamos a va? levantar un poquito la cámara. A ver, Ahí vamos. ¿cómo están? Ahí se... ¿Cómo están? Los voy saludando a los que veo que entran. Hola Anita, hola Noris. Hola, Damaris. Ay, qué lindo. Bueno, igual esto la idea es que quede grabado, así que no se preocupen si no lo pueden ver completo. ¿Se escucha bien, Lau? ¿Vos me escuchás? Yo escucho perfecto. ¿Ustedes Perfecto. escuchan bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Yo estoy escuchando bien, por lo menos. Y grabando acá el teléfono. Bueno, no sé, esperamos un Entonces ratito a ver si esperamos, se esperemos suma unos más gente. minutitos. Sí, está bien. Esperar unos minutitos. Ah, qué lindo. Se escucha perfecto, dice Nora. Excelente, dice. Buenísimo. De 10. De 10 porque hoy estuvimos medio accidentados con el tema Sí, no, sí, sí. Yo estuve de la sin de luz hasta hace un internet. ratito, ¿eh? Hasta las 6 estaba sin luz, así que estaba como robando que volviera la luz porque si no tenía el celular en 20, creo. Sí, a mí se me quedó también por ahí, pero bueno, Hola, cosas que se Mariela. presentaron, pero acá estamos. Hola Mari, Ahí los vamos saludando. ¿cómo están? Hoy hizo un lindo día. Qué tiempo loco, ¿no? Está como, Sí, ayer hacía 27 grados, hoy, bueno, de nuevo hizo como 17. pero creo que ya se termina, pero bueno. Hola. Hola André, no Andrés, ¿no? importa que Sí, no estaba tengas viendo la micrófono foto. aquí, No, no importa, no hace falta que tengas. puedes escribir, si te surge algo, podés escribir, Sí, sí. Acá las únicas caras que van a ver van a ser las nuestras. por ahora. Por el momento. Ustedes pueden escribir, pueden estar tirados en la cama mientras ven esto. Bueno, ¿Querés que no empecemos? sé, podemos más o menos ir diciendo de qué se trata, para qué nos juntamos en este momento las Podemos dos. contar. Ujú. Sí, para ahí presentarnos, porque en realidad hemos dicho hola, hemos dicho de todo, pero no Pero hemos hecho una no nos presentación hemos presentado. Hola tal cual. Nadia, la vi saludando. Bueno, Bueno, ¿querés presentarte, Lau? Preséntate vos que sos la invitada. nada, yo soy Laura, soy coach ontológico y tengo certificación en PNL. Bueno, Cris, bueno, nos juntamos con Cris para hacer este vivo y me gustaría que Cris también se presente. Bueno, yo soy Cristina, y también soy coach ontológico y también coach de vida. Y bueno, estuvimos hablando con Lau, como decía Lau recién, y teníamos ganas de hacer algún video, hacer algo, y bueno, y se nos surgió esto de las emociones, más que todo por el contexto en el que estamos, y como que es algo muy, muy que necesitamos a lo mejor eh, a manejar, empezar a mejorar. Así que bueno, esta es la idea que Exactamente. surgió. Claro, hablar un poco de las emociones y poder identificarlas, porque por ahí me parece que no tenemos un concepto bien claro de qué son las emociones. Entonces por ahí eso nos surgió, ¿no?
con con Cristina, hacer este vivo y por ahí, aunque sea un poquito, aportar a esto, como dice ella, en este contexto que estamos Sí. viviendo, nosotros decimos contexto pandemia, y cómo podemos aportar nosotros nuestro granito de arena para que, para que se pueda tener otra mirada, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, también nosotros lo vemos desde el punto de vista del coaching, ¿no? Porque es lo que nosotros hemos aprendido y formado. Así que bueno, no sé si Lau querés eh, comentarnos un poquito para qué es para vos esto del coaching. Claro. Bueno, una definición del coaching podría ser que es un camino para la transformación positiva de las personas, ¿sí? Modelarse a uno mismo en su mejor versión. Bien, en Ujú. el coaching yo soy protagonista. Y con esto que tengo, ¿sí? ¿Cómo puedo llegar a hacer esto que quiero? ¿Sí? Hacerme cargo de lo que Exacto, soy y hacia dónde voy o hacia lo que yo quiero ser, ¿sí? Eso más o menos podría ser una definición de coaching. exacto, sí. Sí, sí, coincido con vos, Lau, y aparte es que esto es como que lo vemos como una herramienta que nos puede servir como hasta para autoconocimiento. Podemos aprender a salir esto que dice, se habla mucho de la zona del confort, de la comodidad que tenemos, de aprender nuevas cosas, nos puede ayudar también a gestionar nuestras emociones, que es justamente un poco lo que vamos a hablar hoy, a cuestionarnos un poco el modo de ver que tenemos de la realidad, del mundo, del contexto en el que estamos, afrontar nuevos desafíos, en fin, es como que es bastante amplio lo que uno puede aprender y hacer a partir de esto del coaching, ¿no? Es una herramienta que nos gusta tanto. Uh-huh. Claro, nuestra mirada es un aporte chiquito, pero importante que ustedes puedan tener Sí. estos dos conceptos, porque nosotros en este momento vamos a hablar de emoción y emocionalidad, ¿sí? Que Uh-huh. ustedes pueden llevarse estos dos conceptos y por ahí poder gestionar ciertas emociones que nos acompañan en este contexto, como dice Cristina, que cuando nosotros decimos contexto nos referimos a pandemia, ¿sí? Exacto. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, en el coaching ontológico, ¿sí? Nosotros consideramos la emoción como un estado puntual, reactivo y causado por un acontecimiento que normalmente precede inmediatamente en el tiempo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, yo voy caminando por la calle y me encuentro con, no sé, un amigo de la infancia que hace mucho que no veía, lo veo y de repente me surge una emoción, ¿sí? Eso que estoy Exacto. sintiendo es la emoción, ¿bien? Puede Uh-huh. ser sorpresa, puede ser alegría, ¿sí? Eso que siento en ese momento puntual es una emoción, ¿no es cierto? Se dice que las emociones se contagian como virus, son pegajosas, y Uh-huh. eso tiene que ver específicamente con una capacidad con la que nacemos, que es la empatía. No sé si les ha pasado alguna vez que se han encontrado con alguien que está triste y automáticamente nos ponemos tristes. Sí. O al revés, cuando una persona está feliz, alegre, así, uno también es como que lo siente, como que Cuando comparte. reís, cuando estás con alguien Claro, que se está riendo a carcajada, que terminas riéndote vos y no sabes ni por qué te reís, pero empezaste y contagiaste. ¿Sí? Sí, sí. exactamente. Y esa es la empatía, ¿no? Con esa capacidad con la que uno nace. No sé. Por ejemplo, también eso es lo que es la emoción. La emocionalidad es algo distinto. Tiene que ver con el estado de ánimo. No se remite necesariamente a una causa específica. Normalmente no se puede relacionar a un hecho. Siempre estamos en un Ujú. determinado estado de ánimo, que comúnmente nosotros no lo elegimos. Una vez en él, siempre nos comportamos dentro de ciertos parámetros específicos. Por eso muchas veces decimos que las emociones y los estados de ánimo condicionan nuestro actuar. Eh, Exacto. También solemos decir que los estados de ánimo nos tienen a nosotros, ¿sí? Ujú. Y hay esa diferencia queríamos hacer, ¿no? Entre lo que es una emocionalidad que tiene que ver con el estado de ánimo y una emoción. Sí, totalmente. Y bueno, las emociones por ahí las reconocemos más porque, como decía Lau, son estados fisiológicos del cuerpo, que nosotros los sentimos. Nosotros convivimos
por más que no nos demos cuenta, 24 horas con emociones, o sea, todo el tiempo. Hay que voy a saludar a alguien más que entró. Eh, todo el tiempo estamos con emociones, somos seres emocionales. Cada decisión que tomamos también está basada en base a una emoción. Y bueno, también vamos a nombrarlas como para que tengan una idea de que hay unas emociones que son básicas, que bueno, estas emociones son las que distingue un psicólogo, que a lo mejor lo conocen, que se llama Paul Ekman. Y bueno, estas serían la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo, el asco, la alegría. Y lo que dice este psicólogo, que es muy cierto, es que nosotros no podemos vivir sin emociones, sino que tenemos que aprender a cómo vivir con estas emociones también. Exactamente. Entonces, por ahí, una pregunta que estaría bueno que nosotros por ahí nos hagamos. ¿Tenemos tiempo Sí. para nuestras emociones? ¡Qué pregunta! Sí, totalmente. Nos damos el tiempo para saber distinguir nuestras emociones, para sentirlas. Claro, tenemos que saber que las emociones no las vamos a poder evitar, ¿sí? Si nosotros decimos, bueno, no tengo tiempo para pensar en mis emociones, ¿qué estamos diciendo? Vamos a elegir de vivirlas de manera automática, no las vamos a identificar y no le vamos a poner nombre, no vamos a intentar cambiarlas, nos vamos a dejar llevar por ellas, ¿sí? Sí, A lo suyo que podemos hacer es, si me molestan, los dejo de lado, pero finalmente termina como saliendo esa emoción, ¿no? Lo hacemos de manera inconsciente y es lo que nos lleva a repetir los patrones. Por eso sí, es totalmente. necesario que vivamos las emociones, ¿no es cierto?, de manera consciente. Nosotros tenemos que saber que somos capaces de gestionar nuestras emociones, ¿sí? Entonces, a partir de gestionarlas podemos llegar a tener un cambio de actitud, ¿sí? Una forma de pensar, una forma de ver las cosas, ¿sí? Eso es lo que tenemos por ahí que saber. Por ahí no dejemos llevarnos en automático. Si nosotros identificamos las emociones, vamos a poder gestionar. Exacto. Sí, sí, ser más consciente de lo que sentimos, de por qué lo sentimos y aprender, digamos, también a distinguirlos, hacernos, preguntarnos, por qué motivo me siento triste? ¿Cuál sería la razón? ¿Qué puedo hacer con esto también? No dejarnos llevar por esto de reaccionar y también a poco podemos ir aprendiendo en vez de cuando te viene una situación que podríamos decir de crisis como surge ahora, ¿cómo puedo reaccionar ante esta situación? ¿Qué herramientas tengo yo? ¿Qué puedo hacer para estar mejor, para vivir mejor el día a día, para ayudar a los otros, para pasarla mejor en el trabajo, con mi familia? Eh, Claro. es como muy importante todo esto. Nos hicieron una pregunta que está buena. ¿Las emociones son buenas o malas? Y en realidad las Sí, emociones no las podemos categorizar en buenas o malas. Lo que sí podemos decir es que son útiles o perjudiciales. ¿Por qué? Porque las emociones tienen exactamente. un mensaje, ¿sí? Entonces tenemos que estar atentos a ese mensaje, saber que si estamos tristes, saber por qué estamos dentro de esa emoción, qué razón tiene esa emoción, ¿sí? Tal vez necesito cambiar algo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, aceptar una pérdida, un cambio de rumbo, ya sea en el trabajo, en tantos ámbitos, ¿no? Por ahí, Sí. eso sería muy importante. Permitir saber, saber que nos está dando un mensaje esa emoción, nos va a permitir hacer una gestión de eso. Totalmente, sí. Sí, como decís vos, Lau, las emociones no son, esta pregunta que nos hicieron está buenísima, Sí, ni buenas ni totalmente. malas, porque son necesarias, o sea, desde la prehistoria, digamos, por la biología, es algo necesario, emociones, es fisiológico, ¿entienden? Por ejemplo, un ejemplo que habíamos hablado hace un rato con Lau, cuando pensábamos todo esto, si nosotros vamos caminando por la calle, y es de noche y nos da un poco de miedo, sentimos algo alguien que pasa cerca nuestro, tenemos esta emoción de miedo. Y entonces, ¿qué hacemos? Reaccionamos y vemos qué podemos hacer, si a lo mejor llamamos a alguien, si nos metemos a un negocio, si tomamos un taxi, cambiamos de camino, ¿me entiendes? Entonces, como que la emoción también nos va a permitir reaccionar, nos va a permitir darnos cuenta del entorno en el que estábamos y ser un poco más conscientes.
Claro, eso que habla Cristina, por ejemplo, lo que es el miedo. El miedo es la preservación de la vida, básicamente. Entonces, Sí, por eso es importante también prestarle muchas veces atención a eso, ¿sí? Entonces, reconocer las emociones. Esa es la importancia. Algo tan simple como la preservación de la vida, ¿no? Algo que por ahí no nos damos cuenta y no, el miedo nos está anunciando algo que nos conecta con el peligro y decir, no, por acá no es. exacto. Sí, estaba saludando. ¿Quién más se unió? Hola, Su. Qué amor. No Y sé, bueno, a ver, no sé, yo le quería preguntar a la gente si por ahí, hasta acá está claro, si se entiende la diferencia entre una emoción y una emocionalidad, ujú, si se da cuenta en qué estado emocional ha estado a lo largo del día, si ha cambiado. claro. ¿Cómo se sienten ahora? ¿Qué emoción tienen ahora? Acá yo tengo la mezcla de emociones, no sé vos la... Sí, totalmente, totalmente. una emocionalidad un poco mezcla. Pero, pero sí, es Sí, muy sí, importante. Y a ver, es muy importante también esto de las emociones, ya que hablamos del contexto actual, de por ahí se habla mucho de que este contexto es como una crisis, y las crisis tienen su parte buena y su parte mala, ¿no? Las crisis también lo que hacen es enfrentarte entre una situación y ver cómo reaccionas, cuáles son tus herramientas, ¿no? Como decíamos recién. totalmente. Cuando vos estás parado frente a una situación desconocida, ¿qué haces? ¿O se te paralizas? ¿Te afecta totalmente? ¿O intentas adaptarte a lo que tenés hoy? ¿Con qué herramientas tenés ahora para hacer, no? ¿Cómo podés cambiar a lo mejor tu vida para pasarla mejor, digamos? Entonces, eso está bueno también pensarlo desde este punto de vista de las emociones, ¿no? Si hay algo que es permanente en esta vida son los cambios, ¿sí? Y Sí. quien se adapta al cambio, por ahí tiene más posibilidades de éxito. Y éxito puede entenderse en varios ámbitos de la vida, ¿no? El hecho Sí, de poder gestionar ciertas cosas, de poder no paralizarnos y por ahí querer volver a lo conocido, a lo viejo conocido, por ahí decir, bueno, a ver, como vos decías, Cristina, ¿qué me propone esta nueva situación? sí, ¿Cómo la miro? ¿Cómo la resignifico? ¿Qué puedo sacar de esto? sí, totalmente, totalmente. Y bueno, esto también es un poco lo que charlábamos de esto de tener esta actitud más positiva ante la vida, ¿no, Lau? Sí, sí, sí. Es que gestionar las emociones en esta situación de crisis, de pandemia, como la que estamos pasando, no es nada fácil. Sabemos que nuestras emociones están a flor de piel y en constante cambio a lo largo del día. Entonces, por Ujú. ahí se nos hace mucho más difícil, ¿no? Gestionar esto que nosotros Sí, decimos, bueno, gestionemos las emociones, pero al estar en constante cambio muchas veces es ahí donde se nos presenta el problema o se nos dificulta un poco. ¿No es cierto? Entonces, exacto. en este contexto de pandemia, la pandemia que nos vino a recordar un poco, que somos vulnerables, ¿sí? ¿Qué más? La Somos seres importancia, humanos. que somos vulnerables. Bueno, entonces, lo importante de los afectos, ¿sí? Sí, Esto también, el hecho de relacionarse con el otro, lo importante, ya sea yendo como hablábamos anteriormente con Cristina, el hecho de ir a un, no sé, a un gimnasio, un cumpleaños, a un tantos lugares cumpleaños, donde nos sí. podemos relacionar con distintas personas que nos hace bien, por ahí, bueno, entonces en este contexto de pandemia, pasando todo esto y bueno, las emociones se nos disparan y bueno, no es fácil. Pero sí es importante dejar de resistir lo que no podemos cambiar. La aceptación de lo que nos viene, ¿sí? Nos ayuda a no sufrir. Sí, Eh, Saber que esto no significa que no vamos a luchar o tratar de cambiar eso que queremos, ¿sí? Por eso que queremos. Pero sino por ahí enfocarse en lo que sí podemos cambiar. Tenemos tantas cosas que sí podemos cambiar, ¿sí? Por ahí enfocarnos ahí. En este momento, si hay algo que no vamos a poder cambiar es la pandemia. ¿Sí? La pandemia, no podemos cambiar a las personas, no podemos cambiar el oh, sí. tiempo, ¿sí?
Qué manía esa de Lo querer que cambiar a los otros, ¿no? totalmente, todo el tiempo. Y bueno, y por ahí nos enfocamos tanto en eso, en de querer cambiar al otro, y muchas veces gastamos energía, porque nosotros tenemos energías ilimitadas, eso sí, limitadas, eso tenemos que saber, ¿sí? También Sí, tenemos vidas cortas y no siempre vamos a poder cambiar lo que queremos, ¿bien? En este sentido podemos decir que podemos cambiar lo que nosotros tenemos adentro, lo que sentimos, ¿sí? El sentido que le damos a las cosas, esa manera de mirar al mundo, bueno, eso sí podemos, tenemos nosotros, toda la posibilidad de hacerlo, nosotros solo exactamente, podemos cambiar. O sea, si exactamente. hay algo que podemos hacer es cambiar, conocernos más y a nosotros mismos, no podemos hacerlo con los demás. Cuando nosotros cambiamos nuestra mirada, ahí empieza a ser diferente también nuestra vida. A eso me hace acordar un poco a esta frase de Víctor Frank, que dice de que la libertad última que pierde, digamos, el ser humano es la de poder adaptarse a las circunstancias, ¿sí? La de poder actuar, digamos, como uno quiere actuar. Entonces, es muy importante esto, pensarnos que nosotros, como decimos al principio, somos protagonistas de nuestra vida, o sea, nosotros solamente podemos controlar nuestra vida. De ahí en Sí. más es que a lo mejor decidamos algunas situaciones continuarlas o no, como las emociones también, como decir, no, algunas emociones no me generan tanto bienestar a mí, por eso prefiero cambiarlas y tener otras más hacer actividades que me generen algunas otras emociones que me hacen mejor. Es todo, digamos, parte del autoconocimiento también. Claro, esto me trae, esto que decís, Cris, me conecta con esta frase que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y qué importante frase, y habla de nosotros, de lo que sí Sí, podemos hacer, ¿no? Que por ahí enfocarse en lo que sí podemos hacer tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con el optimismo. Decimos que el optimismo es la capacidad que tenemos de pensar que aunque tengamos problemas, los vamos a superar. Si pensamos que no podemos, ¿qué pasa? Automáticamente nos cerramos en nosotros mismos, nos volvemos menos inteligentes, menos creativos. Pero cuando uno es optimista, se totalmente. convence de que va a salir adelante, entonces se te abren un montón de posibilidades por la creatividad misma, ¿no? De querer resolver ese problema o esa situación. El yo puedo es importante. Exacto. Sí, esto del optimismo también me hace acordar un poco esto de ser una persona resiliente, ¿no? Esto también de que es afrontar las dificultades y saber, digamos, aprender de ellas. También lo importante es también qué podemos hacer con nuestras emociones en este contexto. Es alguna pregunta que se pueden hacer. Eh, Generar a lo mejor algún ámbito en nuestro hogar como que sea un poco más saludable, eh, hacer una rutina en la que podamos hacer alguna actividad que nos sea un poco más placentera, a lo mejor algún hobby, alguna actividad que hayamos dejado en el olvido y ahora tengamos tiempo para retomarla. Eh, no sé, a lo Exactamente. mejor movimiento, hacer ejercicio, yoga, no sé, bailar, lo que por ahí conecte más con lo que quieras en este momento. Claro, aprovechemos este tiempo de pandemia como oportunidad de autoconocimiento, conectar con nosotros mismos, conectar con nuestros valores, conectar con nuestra fortaleza y expandir ese poder de superación que lo tenemos innato, que saber que tenemos muchas capacidades nosotros, ¿sí? Entonces, que esas capacidades, ¿sí? Podamos enfocarlas de manera positiva. Sí, totalmente, totalmente. Hasta acá no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o si resonan con algo que lo que estamos diciendo. Ahí, Es como ahí que, Anita hizo una pregunta, no sé si la podés ver, Cris. a ver, ¿qué me dice? Le escribió acá en el chat. Creo que hay Sí, alguien que no salude. Si cambia uno, cambia la forma de ver el resto. Sí, totalmente, Vero. Anita, ¿qué herramienta pueden nombrar para gestionar o llevar adelante una emoción como el dolor? y es más o menos lo que veníamos diciendo, ¿no? Eso de saber que, saber diferenciar
lo fáctico, lo que se puede cambiar y lo que no se puede cambiar, ¿sí? Entonces, una forma, ¿no es cierto?, de dejar de sufrir es querer cambiar lo que no vamos a poder cambiar, aceptar las cosas como vienen, como se nos presentan. Y eso no quiere decir que yo no voy a luchar por lo que quiero, como habíamos dicho, sino por ahí ver qué me está enseñando la situación, cómo puedo salir de eso, ¿sí? Sí. Verle el lado, el aprendizaje tal vez, enfocarme en lo que sí puedo hacer. Eso estaría bueno, ¿no es cierto? Es importante la autoestima, la autovaloración, la autoseguridad, la Exacto. autoconfianza. Son importantes, ¿sí? Exacto. También tengamos en cuenta que emociones como el dolor llevan su tiempo. No significa que tengas que cambiar emocionalidad, no significa que lo puedas hacer de un momento para el otro. A lo mejor a veces necesitas hacer algún ejercicio o hablar con alguien o hacer algún tipo de terapias o lo que sea para que vos puedas sanar. Más que todo por ahí, yo cuando escucho la palabra dolor, me recuerda un poco a lo mejor al duelo. No sé si se refiere mucho a eso, Anita, o a alguna otra cosa. Eh, es necesario también sentir la emoción, darnos el tiempo y reflexionar, ¿sí? Y hay algunas emociones que van a ser un poco más, van a tardar un poco más tiempo a lo mejor en salir de nuestro cuerpo, como quien diría, y otras emociones que son un poco más primarias, como decíamos esto de la ira. Es Todo un lleva su proceso, ¿no? proceso, Exactamente. todo lleva su proceso. Pero sí tener la confianza y ver por ahí, de decir, bueno, ver también el lado del aprendizaje, no quedarme únicamente con como decíamos, en el sufrir, por ahí conectar con el aprendizaje, con saber qué cosas puedo hacer tal vez no para cambiar, pero sí para cambiar lo que siento, cómo lo veo, ¿sí? Eso por ahí podemos gestionarlo desde ese lado. A ver que hay algo más acá. Dice, escuela 13 Luna, qué importante activar la mirada positiva. Y hay una pregunta. ¿Qué prácticas podemos aplicar en nuestro día a día para mejorar la autoestima y confianza? Y la autoconfianza, primero que nada, es cumpliendo con vos mismo. Tenés que saber y cumplir, de decir, esto lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, por ahí eso tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Sí? La Cumple. procrastinación, Tenés evita. que tratar, hay que cumplir con uno mismo. ¿Sí? Es decir, si cumplo Totalmente, con esto sí. que digo que no voy a hacer, y así tengo que cumplir cuando digo que no lo voy a hacer. Así como digo, esto lo voy a hacer, esto también no lo voy a hacer. ¿Sí? Y eso hacia nuestra autoconfianza, a nuestro autoconocimiento, ¿no? Sí, totalmente. Y con respecto también a la autoestima, saber qué nos estamos diciendo, ¿no? Porque por ahí constantemente estamos, esto de ser consciente, ¿no? De unos pensamientos y nos estamos machacando porque algo hicimos mal, porque no nos sale tal cosa. Y eso también repercute después en nuestra autoestima. Y en la confianza, capaz que después no queremos hacer lo que Exactamente. teníamos planeado, entonces es todo un proceso, ¿no? Exactamente. ¿Cómo defino lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer? Tengo que ser preciso en cada cosa, porque si yo no soy preciso, no sé qué sí y qué no, ¿sí? Exacto. También tengo que saber cómo, con quién, dónde, ¿sí? Y saber que todo, como decíamos, es un proceso, ¿sí? Todo es un paso a paso, todo es escalón por escalón, nada se da, tal vez, o pocas cosas, tal vez se dan así de manera automática, todo lleva su proceso. Entonces tenemos que permitirnos ese tiempo, ¿sí? También es importante establecer excepciones, no ser rígido, esto sí, esto no, y no me muevo de ahí, no, también puede ser, esto sí, esto no, Flexible. excepto, claro, eso Sí, sí, también ser se habla flexible. de ser flexible, exactamente, eso es importante Ujú. para la autoconfianza. Sí, sí, totalmente. Sí, conocernos, saber, a lo mejor estamos en un momento, nos sentimos, por ejemplo, enfermos, o en el momento del día estamos a lo mejor cansados, y capaz que ahí podemos ser un poco más flexibles, ¿no? No tener disciplina, sino decir, bueno,
hoy voy a intentar hacer algo o menos, o mañana le voy a poner más ganas, pero tampoco mentirnos, ¿no? Pero sí que si nos estamos sintiendo mal o en este momento por alguna razón se nos dificulta, también ser un poco flexibles. A ver que estaba leyendo algo más acá. Gracias a vos, Mari, por la pregunta. Muy buenas las preguntas, la verdad. Acá Nadia nos dice, ¿cómo manejar o ayudar a un adolescente con sus emociones en tiempo de pandemia? Y hablamos Oh, primero que nada de poder reconocerlas, ¿sí? Yo para poder gestionar una emoción necesito saber en qué emoción o emocionalidad estoy. Entonces, a partir de ahí voy a poder gestionarla. Y si yo sí, no soy capaz de reconocerla y difícilmente la puedo gestionar porque las vivo de manera automática. sí, totalmente. Bueno, ahí me hace correr un ejercicio que estaba hablando con Lau, que Sí, sí. es un ejercicio de un libro que se llama El camino del artista, es de Julia Cameron, que está bueno como para sacar un poco esto del pensamiento negativo, que podemos tener por la mañana, con saber cómo estamos emocionalmente. Y este ejercicio se llama las páginas matutinas. Lo que hay que hacer es lo que lo propone más que todo el autor, uno más o menos lo puede adaptar, digamos, a las circunstancias, es cuando te levantas a la mañana, agarras un cuaderno y anotas eh, 3 hojas, eso me pareció muchísimo, pero es como que es para que justamente liberes todo eso, eh, de, de todo lo que se te venga a la cabeza, así escribís directamente todo, 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 hasta llenar las 3 hojas. Entonces, con ese ejercicio un poco lo que haces es trabajar, también se puede trabajar la creatividad con eso, ¿no? O sea, si llegan a leer el libro, lo van a entender, digamos. Eh, Esto de escribir sin filtro, sacar, digamos, lo primero que tenés en la cabeza, que normalmente solemos tener por ahí, mejor algunos pensamientos que son como obsesivos, estos repetitivos, o que son un poco más negativos. Y bueno, o sea que a lo mejor podría practicar algo de eso, o alguna actividad que justamente lo haga conocerse un poco más que todo que es la adolescencia es una etapa difícil, vamos a ser sinceros, o sea, es como que ahí es como cuando empezás a Adolescencia, como, sí, justamente, empezás adolescencia, a todo lo que adolescencia. creías que era, no lo sos prácticamente y empezás como de nuevo, porque ya sos como, no sos un niño, pero tampoco sos un adulto, entonces como que es también darle el tiempo a que él pueda conocerse, es la realidad. Estoy viendo Y si hay ahí alguna otra vamos pregunta. al autoconocimiento, ¿no? Por ahí, ¿cuáles son sus Totalmente. talentos? ¿Cuáles son sus fortalezas? Sí, ¿Cuáles son sí, sus debilidades? ¿Cuáles son sus valores? ¿Sí? Por ahí ayudarlo también desde ese lado, un poquito a conocerse, ¿sí? La importancia de conocerse uno mismo. totalmente. Acá Su decía creo que lo que hablamos del dolor recién, daba como una sugerencia de qué fondo tiene ese dolor también, o de dónde nace. Sí, eso también es como hacerse preguntas que nos lleven a, digamos, a poder cuestionarnos por qué estamos sintiendo también lo que sentimos. Y acá también tenemos algo de escuela. Cumplir con uno mismo, qué importante, y es algo que no tenía en cuenta. Gracias, chicas, gracias a vos. Damaris, también estoy de acuerdo. Totalmente, ¿no? Qué Sí, importante es el volvemos a lo mismo, ¿no? El autoconocimiento, lo que nos lleva a la autovaloración, autoseguridad, autoconfianza. Qué importante, ¿sí? sí, sí. Este, la autoseguridad, yo no sé si esto lo tenemos muy en cuenta, pero qué importante es aprender a decir que no, y muchas veces no Sí, lo tenemos en sí. cuenta. ¿Cómo cuesta a veces? Sí. Claro, no tenemos definido nuestros criterios de preferencia y tampoco no tenemos definido muchas veces nuestros límites. Nuestras prioridades. Entonces, la autoseguridad tiene que ver con eso, ¿no? Aprender a decir que no. No sé Totalmente, si sí. hasta acá se entiende, o sea, tienen alguna pregunta. Me encantaron las preguntas realmente, nos han hecho pensar un montón. Un montón. Un montón, más de lo que, o sea, habíamos dialogado antes más o menos lo que queríamos decir, pero nos han hecho pensar más. Así que
No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta que quiera hacer o comentar algo. Yo creo que es clarísimo, pone muy bien. Ah, Eh, yo creo que es algo que a lo mejor no estábamos muy acostumbrados y eso por ahí nos pudo haber traído este año pasado y este año, esto de empezar a enfocarnos en nosotros, ¿no? Tal vez nosotros estábamos mucho para afuera, teníamos tal vez muchas actividades en el día, que eso también es otra cosa, que me en suele suceder automático. también. Sí, sí, hacer actividades, salir los fines de semana íbamos con la familia, que después que salíamos al boliche, que no sé qué, que la comida, entonces como que estábamos todo el tiempo haciendo cosas y tal vez no pensando un poco de por qué las hacíamos y qué es lo que queríamos realmente para nosotros. Entonces como que nos vino a enfrentar un poco con esto y a mirarnos. Y ahí nos encontramos con tal vez un momento o estando solo o estando con la familia y tal vez no sabiendo mucho qué hacer o qué. Y esto también nos dificulta un poco las emociones. Los cambios, ¿no? La ansiedad que nos genera. Saber también que la ansiedad no es mala, porque la ansiedad es como que te da esa energía para hacer, para ser proactivo, pero como Ujú. todo, ¿no? En exceso sí se vuelve Exacto, mala. O cuando está muy baja también. No es productiva, como bien dice. ¿No? Bueno, totalmente. cuántas cosas que la pandemia nos sacó, nos, nos puso frente a nosotros, cosas que no A un veíamos espejo. normalmente. Nos puso un espejo Exactamente. al frente, sí, sí. Acá, ¿qué más dice? Su que dice, meternos hacia adentro y buscar, sí, totalmente. Sí, sí. Y a escuelas 13 lunas. La vida es aquello que pasa mientras está ocupado haciendo otros planes. Oh, buenísima esa frase, sí. Tal cual, Sí, sí, tal sí. cual. Tenemos que aprender a disfrutar un poco más de lo que hacemos y saber que lo estamos disfrutando. Eso es lo importante, porque muchas veces, sí, lo disfrutamos y sabemos que lo estamos disfrutando, nos pasa por el cuerpo eso, y eso también es Realmente es lo que importante, ¿no? queremos hacer, sí. Sí, sí, totalmente. Y esto que hablamos hace un rato de las actividades, de que yo decía de que hagamos actividades, que, no sé, nos movamos, que hagamos ejercicio, que tratemos de tener actividad en el día, también es una cuestión de no hacer por hacer al azar, sino de empezar a conocernos y a probar qué cosas a nosotros nos hacen bien y qué cosas a nosotros no nos hacen bien. Esto va con actividades, con personas, con situaciones, aprender a escucharnos también. Sí. La importancia de la escucha, ¿no? Ya sea, como le decíamos, ¿no? A través de una emoción. ¿Por qué? ¿Saber por qué? O escuchar al otro. Es otra cosa que por ahí nos cuesta tanto. Sí, sí, pero todo eso se puede aprender, eso es lo bueno, que a veces antes se creía mucho de que uno nacía así y que era así. Yo me acuerdo de varias personas que no, porque yo soy así, yo tengo este mal humor. Y como que se plantaban ahí. No, uno puede aprender a mejorar, aprender a comunicarse, aprender a sentir sus emociones, a hablar, a todo. O sea, somos Claro. personas que estamos en constante ¿Sabe? cambio. Exactamente. Somos seres sociales, primero que nada. O sea que tenemos que tratar, todos estar relacionándonos todo el tiempo. Y Exacto. también esto de decir que tenemos una gran capacidad que por ahí nosotros no conectamos con esa capacidad, ¿no? Es más fácil a veces decir yo soy así. Y no, Sí, y por ahí decir, muchas veces tenemos la capacidad de cambiar, es tan grande la capacidad con la que nacemos y con la que nos podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida hasta que Dios diga hasta acá, o como crean, todo el tiempo estamos aprendiendo y creer que no podemos aprender algo nuevo, no podemos hacer un cambio y la verdad que no nos conecta con, con nosotros mismos prácticamente, porque nos estamos olvidando de lo que somos y de lo que podemos hacer, de lo que podemos generar, de lo que somos capaces. Es tan amplio eso. sí, totalmente. Bueno, no sé si querés que cerremos, Lau, o tenés algo más para decir como para ir cerrando un poco la idea. No sé cómo están hasta acá, si alguien más quiere saber algo más.
Sí, la idea era, ¿no es cierto?, un poquito entender el de las emociones, hablar un poco del contexto actual, de la pandemia. No sé si quedó claro, no sé si, bueno, eso queríamos, si, si por ahí podemos clarificar algo más, Ujú. alguna Sí, pregunta. la invitación sobre todo es de empezar a escucharnos a nosotros y de ir hacia adentro, digamos, empezar a conocernos, si todavía no lo han hecho, porque por ahí a veces nos pasa que no hacemos resistencia con algunas cosas, ¿no? Si por ahí no han Sí, empezado a preguntarse cosas de su vida, de si están de acuerdo con la vida que están teniendo, esto es una invitación, digamos, para que la empiecen a hacer de a poco con lo que les pasa durante el día, con, no sé, con la situación a lo mejor la que tienen en el trabajo, con la situación que tienen en la familia, con lo que les pasa con ustedes mismos. De que yo creo que esa es un poco la invitación que queremos hacer con Lau. claro. Saber que dejar de estar en automático y por ahí esto vivir, ¿no es cierto?, las emociones de manera consciente y saber que podemos gestionarlas. Así es, así es. Y bueno, no sé si querés que lo dejemos hasta acá, Lau. Total, esto va a quedar grabado, así que lo van a poder volver a ver. Bueno, O sea, apenas se corte, lo subimos. Así los que no pudieron estar, porque hay algunas personitas que no las veo acá que me dijeron que iban a estar, capaz que te surgió algo. Eh, Muy claro, ¿no dice? Muy bien, Mariela. gracias, Mari. Y acá Bueno, Escuelas 3 el 1 para mí ha sido muy útil, claro, preciso lo que comparten gratitud. Ah, muchas gracias. Muchas qué gracias a todos, la lindo. verdad que qué hermoso que puedan estar acá en este momento y dándome una parte de su tiempo. Wow, esa parte de dejar de estar en automático es esencial. Ay, qué linda que sos, Damaris. Totalmente. Sí, no, Buenísimo, chicas. la verdad, re agradecida, re cómoda, me encantó. La verdad que esto también es un aprendizaje, creo, para mí, Para para nosotros. Cristina. Parte, esto es nuevo, saber que nunca vamos a dejar de aprender cosas, de poder modificar cosas, de querer, ¿no es cierto? Todo A ver desde el si puedo lado escribir. positivo, ¿no? La verdad que agradecida con ustedes. ¿Cómo se llama el Ahí libro? sí. Dice. Sí, estoy viendo si lo puedo escribir acá. A ver. Ahí está. Es El camino de la artista de Julia Cameron. Julia Cameron. Tiene muchas cosas también de creatividad, Eso también puede ser lindo también para los adolescentes, de aprender a- es como para lectores también, para escritores, así que tiene muchas cosas lindas. Ahí les saludo a Anto. Bien. Hola Anto, igual que queda grabado antes, no te preocupes. Me hicieron Bueno, pensar un bueno, montón, qué bueno, Vero, súper bueno, claro. qué lindo escuchar Qué eso, lindo. qué lindo que les sirva, qué lindo que digan, bueno, me llevo algo, que siempre, que es lo importante, ¿no? Siempre llevarse algo con lo que uno pueda empezar al, eso hacia dónde quiere ir, ese cambio. Exactamente, exacto, sí, sí. Sí, proponernos qué es lo que queremos mejorar de nuestra vida y empezar, digamos, ese camino. Empezar de a poco, si no podemos solo con la ayuda de alguien, de algo, de un libro, de terapia, de coaching, con lo que ustedes se sientan más cómodos. La verdad que sí, Claro, es lo más importante es poder conocernos y aprender de nosotros. exactamente. Bueno, les agradezco, yo me sentí muy cómoda, Sí, yo igual, nerviosa hermoso. también, Todos juntos. pero bueno, es parte del aprendizaje, Nosotros también estamos aprendiendo. Siempre vamos a estar aprendiendo, así que totalmente. Bueno, les mando un beso grande, te mando un beso a vos, Cris, también. Gracias por muchas este gracias, espacio. Lau, por tu tiempo. Gracias a todos los Estuvo que muy estuvieron bueno. presentes. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos, gracias. Ah, que lo estoy viendo.